Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a ver un tema que se llama ¿qué provoca la ira de Dios? Y vamos a Jeremías 7:16 al 20. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán, quedó para todo el tiempo, sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos enseñe esta bendita palabra que ya iniciando nos está diciendo que la idolatría provoca la ira de Dios y actúa contra los animales, contra el hombre, contra la tierra, contra todo aquello. Y vendrá candela, y eso es lo que usted ve en el mundo, porque el mundo está desafiando a Dios con sus adoraciones falsas. Eso quita la paz. La idolatría es la violación al primer mandamiento de la ley moral de Dios. No te hagas dioses de arriba abajo ni debajo de la tierra, porque traerá la ira de Dios. Y eso es lo que vemos en países idólatras. Lo que vemos es la ira de Dios y lo provocan día tras día. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, a no provocarte a ira, porque no solamente la idolatría son las imágenes, sino la codicia o avaricia, la obstinación o el excesivo amor a las cosas creadas y no al Creador. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y que tengamos un corazón dispuesto. Seamos la buena tierra para retener esta palabra y ponerla en práctica a lo que escuchemos y lo que nos cambie, no volverlo a hacer. Lo que nos quite hoy, no volverlo a hacer si es pecado contra ti te produce ira. Gracias, Señor. Por eso la predicamos con mucho amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que Dios está diciendo, no oréis que no te voy a escuchar. Cuando una persona está enraizada en la idolatría, predíquele la palabra. Porque usted puede orar y no va a tener respuesta. Muchas veces. Mejor llévele la palabra que es como una sonda allí. Es la que penetra, es la que sana a los enfermos espirituales. El que quita la idolatría, la avaricia, así como a Pablo. Saulo habló la palabra, Jesucristo, y lo sacó del judaísmo, que trae ira, produce ira a Dios la idolatría, porque lo están comparando con pedazos de yeso, de plata y cualquiera que sea, y también la avaricia, que es idolatría. Dice que el avaro no hereda el reino de los cielos. Y cuando le dijo avaro a los fariseos se burlaron de él. Y le dijo, lo que ustedes ven sublime, para Dios es abominación, y la idolatría es una abominación hacia Dios. Con estas cosas desagradamos o provocamos a Dios. La idolatría, no honrar a Jesús, detener la verdad, con impiedad, injusticia, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, corazón endurecido. Todo esto provoca la ira de Dios y es lo que vamos a detallar hoy. La palabra griega, orgué, ira, enojo, castigar, aborrecimiento. Eso significa.
En español, ira es igual a cólera. Le dio una cólera. Le dio ira de intenso dolor. Entonces, la idolatría es algo que Dios aborrece. Y es lo que tú y yo debemos de hoy evitar. Y les expliqué, la obstinación es idolatría. La avaricia. Excesivo amor a las cosas. Hay gente que adora la naturaleza y no al Creador. Adora las cosas. Entonces vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio 29, 16, 19. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Eso es amargo, tanto la hiel como el ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, maldito el que haga escultura y la ponga en un rincón, y el pueblo dirá amén. Él se bendiga en su corazón, nada me va a pasar. Esa es mi tradición, nadie me cambia. Diciendo, tendré paz. ¿Qué paz va a tener una persona idólatra si no tiene al Dios del cielo? Ama la avaricia, es obstinado. La paz solamente la da Cristo cuando uno lo tiene verdaderamente en su corazón. Ya. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Me emborracho, ahí disipo mis penas, y cada día tiene peor, tiene una guerra interna, pero nunca tiene paz. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición. Escrita en este libro, Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar. Azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Admat y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Esos estaban alrededor también. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, el que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, a nosotros nos sacó del mundo, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esa tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Él y las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Qué tienes hoy que no te haya dicho el Señor sobre la idolatría? ¿En qué lo estás provocando a ira? ¿Como persona o como nación? Dios detesta, es abominable la idolatría, cualquiera que sea. La abominación más grande para Él que lo compares tú con lo que Él hizo. Por eso Pablo nos trae en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 10, 14, pero mire el título, amonestación contra la idolatría. Y está hablando esto del pueblo de Israel. Pero ¿qué nos dice ahora a la iglesia? No, yo no la adoro, sino que la venero, igualito. Venerar, el diccionario dice adorar. No crean esos cuentos. Por tanto, amados míos, 1 Corintios 10, 14, huí de la idolatría, cualquiera que sea. La obstinación es idolatría. Primer libro de Samuel 15, 23, lo vas a encontrar. Colosenses 3, 5, lo vas a encontrar, que esa es la avaricia y la primera es la obstinación. Y ahí vas a encontrar todo esto. El excesivo amor a las cosas o a las personas. Y esa fue la propuesta de Satanás. Cuando le dijo a Jesús, si me adorare. Y Jesús le dijo, solo a Dios hay que adorar y servirle. Propuestas. Entonces, primer punto, la idolatría trae la ira de Dios, el furor. No, Dios de amor, pero lea esta parte. ¿Usted cree que porque usted ame a sus hijos no coge ira en cualquier momento para castigarlos? El que ama corrige, el que ama reprende, el que no ama aborrece a su hijo. Eso es lo que dice la palabra. Pero ustedes nada más hablan de Dios de amor, pero diga fuego consumidor también. Dios de amor, pero que se coge ira. Le da furor. Segundo, no honrar a Jesús. Vamos al Salmo para que vea que los salmos ya nos hablan de Jesús. Dice que hablaron los profetas, los salmos, los apóstoles, todos hablaron y nosotros hablamos de Cristo. Salmos 2, 12. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ama a Jesucristo. El reino del ungido de Jehová, se está hablando de Cristo aquí en este salmo. Hónrelo para que la ira de Dios no caiga sobre usted. Porque Jesucristo es el que nos libra de la ira venidera. Pero si no lo estás honrando, te pasas por Jesucristo o le quitas, cree que le vas a quitar la gloria, que ya no le das la gloria al Señor Jesucristo, sino a Pedro, a Juan, a María, al apóstol. Apocalipsis 5, 12 al 13, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si usted quiere evitar la ira venidera de Dios, honre a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único Salvador.
el único intercesor entre Dios y los hombres. Honrémoslo. No le estemos poniendo la esperanza en otro, ni en otra. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué provoca la ira de Dios? No honrar a Cristo, no tenerlo como el único intercesor, el único salvador, el único pastor, el camino, la verdad y la vida. Estás cometiendo un grave error. Estás provocando la ira de Dios. Tercero, detener la verdad. Romanos 1:18 al 19. Y eso es lo que vemos. La mentira hoy flota. Y dice la bendita y poderosa palabra de Dios, gloria sea Él. La culpabilidad del hombre. No dice la culpabilidad de Satanás. Satanás hace hasta donde tú le permites, porque aquí el que manda es Cristo. Romanos, la primera carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Culpabilidad del hombre. No es culpa de Dios ni culpa del diablo, es culpa tuya que le esté dando lugar a la ira de Dios por estar siguiendo las mentiras de Satanás a través de la idolatría. Detrás de cada escultura se esconde la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la detienen. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, que Dios se lo manifestó. Ahí lo vemos. Romanos 1:18 al 19. Culpabilidad del hombre por estar en idolatría. Deteniendo la verdad con la injusticia y la impiedad. El primer mundo se acabó por los impíos y este se va a acabar por los impíos. Y todo aquel que es injusto, dice la bendita palabra, que es hijo del diablo. El que no ama y no hace justicia no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Engendrado, no porque el diablo se acostó con la mamá, sino que lo engendró espiritualmente, así como hizo con Caín. Entonces, vemos aquí que la ira de Dios lo provoca la idolatría. ¿Qué paz va a haber en una persona idólatra? En una persona mala, impía, en un país lleno de idolatría. Entonces vamos a mirar Tito 2:12, enseñanza de la sana doctrina, enseñándonos que renunciando a la impiedad, hay que renunciar para que no seas un impío, y a los deseos mundanos, a gente que le da raya que le digan mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ore, crea la palabra y quite la ira de Dios, quitando la idolatría, dejando de estar honrando a las criaturas y no al Creador, y deteniendo la verdad con la mentira, con la impiedad y la injusticia. Eso lo hace el hombre. ¿Sabe por qué? Porque en Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué es lo que pide el mundo? Justicia. Justicia. Mire, a alguien que le pase algo, lo primero que pide es que se haga justicia. Pero si no hay justicia, ni en la iglesia, ni en el gobierno, ni en la empresa, ni en los hogares, ¿cómo va a llegar? Si en los hogares están llenos de idolatría, deshonrando a Jesús con sus idolatrías, deteniendo la verdad con un evangelio mentiroso, un evangelio de
maldito sea de anatemas, que para agradar al hombre le predican al gusto del cliente y no para honrar y glorificar el Evangelio de Cristo. Entonces vamos al cuarto, la vida antigua o terrenal. Vamos a Colosenses 3, 5 al 7. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, sea física o espiritual. Impureza de tu vida. Pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Amén, gloria a Dios. Fíjese cómo provocábamos a ira a Dios y decíamos que lo amábamos. Siendo avaro, en pasiones desordenadas, y las vamos a detallar cada una. Y mire que lo que dice primero, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Primera, fornicación. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cásese o deje la idolatría, que es una forma de fornicar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La gloria de Dios. Glorifíquelo en su cuerpo. ¿Y cómo hace usted para dejar su vida antigua? Lo que hice yo y lo que estás haciendo muchos aquí. ¿Cuánto tiempo no viví en unión libre y creyendo en ídolos? Y hasta los fabricaba porque los moldeaba, porque era un negocio rentable. Entonces, cuando usted mira la palabra y viene aquí a la primera carta a Tesalónica, llama a los tesalonicenses, 4 del 1 al 8. La vida que agrada a Dios no es para agradar a la sociedad, al mundo, a tu familia, es para agradar a Dios cuando tú haces esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirlo y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿De qué está hablando? De matrimonio. En santidad y honor, pero si la estás destruyendo, hasta con tenerla viviendo en fornicación, maltrato, porque tú tampoco conoces la palabra, y si la conoces no la aplicas, estás peor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero aquella persona tiene 20 años, está viviendo en unión libre y dice que está con Dios. Y mire que no lo conoce. Cuando va y se casa, porque oye en la palabra que le dice, obedece, deja la idolatría, deja de estar honrando a lo que no es Dios y busca la verdad y no la detiene con la injusticia y la impiedad, se volvió hijo de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Usted no se vengue, Él es vengador. La venganza le corresponde a Él. De todo esto, como ya os hemos dicho y testificado,
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí lo tienes. La vida antigua, terrenal, provoca la ira de Dios, la fornicación. Segundo, la impureza. Efesios, mire, la vida que agrada a Dios. Vamos a Efesios 4 y lo leemos del 17 al 19. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Sabe quién lo entenebrece? Satanás. 2 Corintios 4:4. Ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La A, fornicación. La B, impureza. Tercero, o C, pasiones desordenadas. Romano, todo esto trae la ira de Dios. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pasiones desordenadas. Entonces, cuando usted llega a Cristo, mire lo que nos dice Gálatas 5:24 al 25. Pero si no leemos la Biblia, pasamos peleando, discutiendo. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos al Espíritu, crucificamos estas obras. Dice Gálatas 5:24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, las concupiscencias, con sus pasiones y deseos. Estamos en pasiones desordenadas, ¿ya? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La carne para nada aprovecha. La carne lo que va a traer es problemas, la mente carnal. El que siembra para la carne segará corrupción. D, malos deseos. Primera de Juan 2:15 al 17. Todavía hay cristianos que no dejan el mundo y anhelan las cosas del mundo, como Israel anhelaba, echando mentiras, la carne, el pescado, y se trajo los ídolos en la mente de Egipto. Y así hay muchos que todavía no pueden vencer el mundo porque no les ha nacido todavía de verdad el Evangelio. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es lo que estamos mirando, la obra carnal, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si ve, la vida antigua o terrenal, hacíamos esto. Le producíamos la ira a Dios, porque eso es lo que dice. Por estas cosas venía la ira de Dios. Judas 17 al 19. ¿Quiénes lo están haciendo en las iglesias? Porque no tienen al Espíritu Santo y están en la iglesia. Son las tierras esas, de pronto del camino, de pedregales y espinos.
Pero la buena tierra retiene hoy esta palabra y dice, oiga, mire, voy a quitar esto, porque me lo está hablando es la palabra. El predicador lo que está repitiendo lo que dice la palabra. Judas, la carta de Judas, 17 al 19, amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no cualquier apóstol. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Vio? Malvados deseos, malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y vamos, Hebreo 13, 5 al 6. Y eso es lo que abunda la avaricia. Entonces, si tú escuchas la palabra, la obedeces, deberes cristianos, tiene título. Vamos al 13, Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, porque eso es idolatría. Por eso dice, hace morir. Y la avaricia que es idolatría, por esto viene la ira de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, no se sacian. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mercadería. ¿Viven en la vida antigua todavía o retomaron a ella otra vez? Se volvieron atrás como el perro y como la puerca. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Es el título. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, no dice hubieron, habrá, hubieron sí allá en Israel, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que te ve una apostasía. Y por avaricia, que es idolatría, trae la ira de Dios, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre de los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Déjenlo que ellos caen tranquilitos. Entonces miramos la vida antigua o terrenal, trae la ira de Dios cuando usted no quita la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo eso trae la ira de Dios, porque nos los acabo de decir Colosenses 3, 5 al 7. Léalo. Dice, estas cosas son las que traen la ira de Dios. Quinto, tu corazón endurecido. Romanos 2, 5 al 11. Corazón endurecido. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mire cómo se coordina la palabra. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, no hay acepción de personas. Para el bien, pero para castigar también. Pero gloria y honra y paz, se habla tanto de la paz, pero ¿a dónde la vas a encontrar? ¿Cómo la vas a encontrar llevando esta vida así? Todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Corazón no arrepentido, encallecido, endurecido.
que lo que busca es su propia gloria y no la gloria de Dios. Entonces, en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Vamos a leerlo hasta el 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un corazón no arrepentido, pero aquí te está dando que quites eso, ser contencioso. Y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Sí, ve que Satanás también hace voluntad. Pone a que alguien le sirva con voluntad, porque están cautivos. Por ser contencioso metido en la iglesia. Porque esta carta es para la iglesia. Y le está haciendo una advertencia a Timoteo. Timoteo, no seas contencioso. Predica la verdad. No vayas a dejar que esto se meta o lo vayas a consentir. Qué bueno. 5 puntos con 5 incisos también que provoca la ira de Dios. Y de pronto usted no lo sabía, pero lo está sabiendo hoy. ¿Cómo evitamos la ira de Dios? Creyendo en Jesús. Y vamos a Juan 3:36. ¿Cómo evitamos la ira de Dios? Creyendo en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará, está ya sobre él. Hoy la puedes quitar, tienes vida, un arrepentimiento verdadero y saliste del mal camino, como hizo el pueblo de Nínive. Cuando Jonás le tocó obedecer porque no quería y fue a predicarle, pero ¿qué hicieron? Oyeron. Hoy tú puedes hacer lo mismo, oír esta palabra y obedecer, quitar estas cosas si las tienes. Nínive se arrepienta. Nínive se arrepiente. Vamos a Jonás 3, del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hoy te puede estar hablando otra vez por segunda vez. No vayas a esperar la tercera vez. Arrepiéntete. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, crea hoy, y proclamaron ayuno, ayune. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, hasta los niños hay que ponerlos a que vayan aprendiendo ya. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, hasta los animales hicieron ayuno. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, la avaricia. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios no se arrepiente. Sume la palabra. Dios lo que dice lo promete. Pero aquí está hablando que si una persona verdaderamente se arrepiente, él se arrepiente de no hacerle el mal. Hay que sumar la palabra porque si no nunca la vamos a entender.
Entonces, ¿cómo la evitamos? Creyendo en Jesús y convirtiéndonos del mal camino, ayunando, creyendo, obedeciendo la palabra. Dios ve eso en ti y toma la determinación de arrepentirse del mal que iba a mandar sobre ti. Entonces, iglesia, siempre que la gloria y la honra sea para Él, que el amén siempre sea para Él. Amén, Señor, que así sea. Que eres tú el que manda y el que determina todas las cosas. Concluimos dejando la idolatría. Con él comenzamos, con ese tema que provoca la ira de Dios, la idolatría, y estas otras cosas que vimos, que también es idolatría, en Colosenses, y un corazón endurecido por el pecado. Pero Dios lo ensuaviza con su palabra. Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice la palabra. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La idolatría es un Dios muerto, imágenes. Este es un Dios vivo y verdadero, no está en una tumba, ni todos los años lo estamos matando y viviéndolo. Ya Él resucitó una vez y para siempre. Y está a la derecha del Padre y nos envió el Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Qué palabra para reflexionar, meditar. Y hoy te vas a preguntar, ¿será que Dios me está oyendo? Que yo ore por estas personas que dicen que no van a quitar esto. O mejor les predico la palabra, que es la que le puede entrar en el corazón, hasta los tuétanos, y se puedan convertir, así como hizo Jonás en Nínive, que los convirtió la predicación y no la oración de Jonás. Hay momentos que hay que predicar y no está orando tanto por aquellos que no quieren quitar estos malos hábitos o estos pecados. Aprenda, y hay momentos que hay que orar. Pero dice que aquí cuando comenzamos, no te oiré ni cuando clames. ¿No ve lo que ellos hacen? Más bien les traeré mal hasta en la tierra a los animales si no quitan la idolatría. ¿Y qué paz va a haber en una persona idólatra? Si está creyendo en un Dios muerto y no en un Dios vivo, está poniendo la salvación en otra persona y no en Cristo, en Pedro, en María, en el apóstol, en el maestro, y no en Cristo Jesús. Haga como los de Berea. Vuélvala a leer. No trague entero. Hechos 17:11. Léalo. Cuando le prediquen esta palabra, vaya y léala. Escúchela. Anote la cita y vaya y registre en la Biblia para ver qué dice la palabra. Si es obra del predicador o de Dios. Aquí es de Dios. Apenas somos unos instrumentos que llevamos el mensaje de Cristo. Que Dios me los bendiga grandemente y gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude a quitar todas estas cosas que te causan ira. Porque la palabra es espiritual. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a los grandes hombres santos. Y hoy nos las inspira a nosotros. Nos las ilumina para que la podamos llevar conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a quitar de nuestra vida toda provocación o toda ira en contra de tu reino, Señor, en contra de tu Hijo Jesucristo, en contra de tu obra. Gracias por todo, Señor. Oramos por las autoridades, oramos por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, para que la palabra de Dios llegue y los pueda sanar, porque no es tanto esta oración, hay que llevar la palabra a muchos
que ya no quieren aceptar nada, porque la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta el corazón. Ayuda, Señor, que este mensaje pueda llegar al enfermo, a la autoridad, a la familia espiritual, a la familia en carne y a todos aquellos que se oponen a la sana palabra, a la sana enseñanza. Por eso te alabamos y te glorificamos y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el que nos quita la ira de Dios. Amén y amén.